Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este jueves 8 de diciembre es un día especial para muchos, y no porque sea el Día de la Inmaculada Concepción, ni siquiera por ser el Día Mundial del Clima. Es especial para muchos porque se celebra aquí en París la ceremonia de entrega de premios del Mobile Film Festival concedidos a cortometrajes, para la que está 7 veces nominada Aún existen, película del realizador peruano Félix Bravo. El lago me da para medir los kilómetros que necesito. Mi mamá se fue con el agua. Y para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Félix Bravo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Félix, bienvenido. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? No, tengo mucho placer en recibirte aquí en estos estudios. Placer es mío estar aquí. Permíteme, Félix, que explique ante todo que has nacido en Lima, en la capital de Perú, en 1991, donde vas a licenciarte en arquitectura, si no me equivoco. Sí. Pero me decías que las ganas de hacer cine aparecen mucho antes, ¿no? ¿Cómo nacen en ti esas ganas de crear, de hacer cine? Sí, esto empezó desde que era muy niño. O sea, siempre me gustó buscar historias. En mi cabeza todo el tiempo imaginaba, me quedaba viendo hacia la pared y empezaban como a reproducirse películas en mi cabeza. Pero nunca como le tomé mucha importancia hasta en secundaria, que empecé a escribir. Y ahí es cuando me empecé a sentir esta conexión con crear historias, ficciones a partir de realidades. Y recién pude explorar todo este mundo terminando la carrera. Imagino que esas historias las veías también en la pantalla, ¿no? ¿Eras un gran aficionado al cine? Sí, la verdad es que a finales también de la secundaria es que empecé a explorar bastante el cine. Iba con mi hermana seguido al cine y a veces cuando vas mucho al cine te empiezas a dar cuenta que las películas comerciales son como muchas muy parecidas. Entonces empezamos a explorar un poco el cine independiente y ahí es cuando empecé pues a conectarme con historias con mucho más contenido, con mucho más emoción, donde te muestran las realidades que quizás no quieres ver, y esa sensación de a veces desesperación, tristeza o ira puede crear también en uno la búsqueda de mejores resultados, de mejores búsquedas luego, ¿no? En tus estudios de arquitectura me contabas que ibas más destinado a la historia del arte que a la construcción de casas, ¿no? Sí, igual me gusta mucho todo lo que es el diseño de arquitectura y todo, pero siempre estuve muy cercano a todo lo que es estudios de historia, del arte, porque al llegar a esta parte es que uno empieza a entender las sociedades, la cultura, cómo es que empiezan a evolucionar en cada uno de los lugares del mundo diferentes, pero todos tenemos muchas conexiones al final. Y es esas conexiones la que me empezó a generar esta palabra, empatía. Le dije, como nos falta mucha empatía en muchas partes del mundo y a veces es necesario mostrar la parte cruda para poder generar empatía, ¿no? Es importante. Félix, para realizar una película hace falta dibujar un plan, ¿no? El guión, elegir los materiales, bueno, materiales humanos en este caso, los actores y sobre todo los acabados, ¿no? El montaje. Un arquitecto juega con ventaja a la hora de realizar una película. Sí, la verdad es que sí, como tú dices, hay muchas partes en las carreras que son de diseño que tienen muchas cosas en común. Pero es también muy importante en arquitectura cuando se enseña a través del arte, a través del cine, que los espacios son vitales a veces para contar una historia. Y nosotros los arquitectos manejamos la luz para crear espacios también, para crear emociones. Es exactamente igual que el cine. Sin luz no hay cine. Entonces, hay muchas similitudes a nivel de la parte estética, a la vez a la parte de crear emociones a través de materiales, colores y luces que pueden llegar a complementar muchísimo la parte de la práctica de cine.
Tu primera película documental, Telecabinas, exploras en ella las consecuencias de la mundialización ya del turismo en las poblaciones de los Andes peruanos, ¿no? ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre un teleférico que va a cortar la vida, digamos, de cientos de familias ahí en los Andes? Sí, la verdad es que las telecabinas, igual que como el resto de peruanos, lo veía como algo, como un nuevo sitio turístico, como algo nuevo a explorar. Desde niño siempre quise ir a Cuela, pero era muy complicado por la accesibilidad a la zona. Me decías que es un sitio arqueológico que tiene más de 1500 años, más antiguo que el Machu Picchu. Así es, sí, Machu Picchu tiene más o menos unos 500 años de antigüedad, pero Cuelap tiene casi 1500. 1500 años. Sí, es de la cultura chachapoyas. Y cuando yo hice justamente mi tesis de arquitectura, elegí Cuelap para poder hacer, iba a ser un hotel ecoturístico que iba a preservar el medio ambiente, iba a generar una zona de conservación. Y cuando llegué para explorar terrenos en esta zona, yo tuve que tomar el camino antiguo, una carretera bastante peligrosa y que pasaba por 3 ciudades que vivían del turismo para Cuelap. Entonces todas estas personas, todos los turistas tenían que pasar por aquí. Y cuando llegué me di cuenta con un paisaje muy desolador. Todos los comercios, los restaurantes, los hoteles habían quebrado, estaban cerrando y habían señoras que estaban fuera de sus restaurantes con sus letreros de comida, durmiendo, esperando que pase alguien. Mientras que en las telecabinas habían 3.000, no, 1.000 personas, 1.500 personas. Y esta ruta de hora y media se acortaba por 15 minutos en telecabinas. Entonces dije, cuando llegué, acá hay un problema y no puedo quedarme callado. Y cuando terminé la carrera, el ímpetu que tenía aquí yo de querer hacer algo, me tomé 2 meses para preparar la idea básica y viajé hasta Chachapoyas y a grabar las 3 historias de 3 mujeres, cada una de una de las ciudades para poder saber cómo fue para ellas la experiencia de las telecabinas. Y la verdad es que era tal cual como pensé, fue desgarrador. ¿Cómo fuiste acogido? Imagino con esperanza, con ánimo, estaban muy enfadadas todavía. La verdad es que sí, eran muy distintas los sentimientos que se encontraban en cada una de las ciudades. En la primera ciudad, que era Choctamal, en sí había todavía una sensación de, vamos a ver, quizás en el futuro se pueda arreglar algo, ¿no? De repente el Estado va a ser la pista finalmente. En la segunda ciudad había un poco más de molestia. Era como, nos han olvidado, nos han mentido, que es verdad, les hicieron firmar un documento engañándoles, diciéndole que sí, va a venir mucho más turismo. Y como necesitaban esta consulta previa para poder hacer estos teleféricos que pasaban por terrenos de las comunidades, firmaron porque dijeron, va a venir mucha más gente. Pero no Y va fue nadie. todo lo contrario. Exacto. Terrible, ¿no? La corrupción puede provocar ciertas obras públicas que no son necesariamente urgentes, como esos teleféricos. Sí, efectivamente en Perú, bueno, hay muchísima corrupción. Es algo que igual es algo que igual exploro porque es parte importante también de mostrar, de informar a las personas a través del cine o a través de medios alternativos para que se pueda procesar mejor esta idea, porque a veces uno dice corrupción, pero a veces no lo entiende del todo bien, ¿no? Hay muchas capas. Y pero en este caso las telecabinas, que igual es probable que haya habido pues cierta cantidad de corrupción, como por ejemplo lo de las firmas, era una necesidad turística de todas formas, pero de todas maneras no se toma en cuenta también qué necesitaba la comunidad que vivía ahí, no solamente qué necesita el turista para llegar, sino qué necesitan las comunidades que viven ahí. Estamos viendo imágenes de una serie, una web serie que has realizado, de docuficción se podría Sí. llamar. Se llama OIA, Organización Internacional Anticorrupción, Operación 21. La primera serie que ayudó a los peruanos, según reza la serie, a votar en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Qué te lleva a hacer? ¿Cuántos episodios? ¿6 episodios tienes Sí, realizados? 6 episodios bastante cortos de entre 10 a 14 minutos. Esta serie, la verdad es que nació, desde mucho tiempo yo tenía esta necesidad intrínseca de poder hacer algo cuando llegan las elecciones, uno vota y no sale quien elige, y te quedas con esta frustración y siempre pasa lo mismo una y otra vez. Y tenía esta sensación de, ¿qué más puedo hacer? O sea, me estresa que siempre pase esto. Y dije, ¿qué mejor manera quizás de eh, crear esta historia a través de información real para que la gente pueda informarse sin que se dé cuenta a través del entretenimiento y diga, ah, ok, mira, todas las investigaciones que tiene este partido, ay, no sabía que este partido estaba vinculado con que parece nuevo, ay, mira, este partido que ha cambiado de nombre misteriosamente, y tratar de llevar esta información para que la gente pueda al final ir a votar y decir,
Bueno, sí, la verdad es que ninguno es bueno, pero quizás hay alguno que pueda ser un poco menos malo. Los hechos están documentados y son muchos reales. Has inventado un sistema muy astucioso con una lucecita roja que se enciende cuando lo que pasa en la serie es realidad. Sí, Y cuando no está la luz es que no es más bien ficción, ¿no? sí. Imagino que las cadenas de televisión comerciales no hubieran aceptado publicarla, esta serie, ¿no? En absoluto. La verdad es que los pocos ahorros que tenía los usé para crear esta serie fue más que nada por hacer algo y todas las personas que participaron en la serie lo hicieron ad honorem, fue gratuito. Solamente, dato curioso, solamente hay un actor en la serie, los demás no son actores. Yo tengo una técnica de trabajo para realizar estas cosas donde puedo tratar de transmitir de mejor forma con personas que no son actores y que puedan transmitir como si lo fuesen. Este, y sí, fue en realidad un reto tratar de poder unir la parte real y ficción y que se pueda entender sin que tampoco quite mucho que distraiga mucho de las personas cuando le estén viendo, ¿no? Y esta lucecita roja es clave, hay como un pequeño aviso al inicio de cada capítulo que te explica, si aparece la luz roja, estate atento, eso es real, apunta si quieres, y luego seguimos con la ficción que en realidad la historia al final igual atrapa. ¿Qué reacciones ha suscitado esta serie? Fue muy interesante ver nosotros, bueno, en cada país es distinto, pero la crítica de las personas que ven YouTube a veces es bastante fuerte, ¿no? Lo comunican bastante con sus dislikes o con sus comentarios. Y yo pensé que iba a tener una reacción masiva de personas que son muy acogidas a un partido político o a una ideología. Traté de que sea lo más neutral posible, no traté de que no haya ningún tipo de sesgo entre partidos o entre ideologías. Y me emocionó mucho ver que tengo un 100% de likes en todos los videos y ninguno de los comentarios fue negativo. Entonces me esperanzó a que, bueno, el proyecto fue un éxito a nivel de acogida, que la gente se informó y a quien haya podido llegar pudo haber emitido un voto un poco más informado. ¿Y los partidos políticos no se pusieron en contacto contigo para Absoluto. corregir alguna cosa? No. En absoluto. No tuve ningún tipo de comentario de ningún partido político. Se les etiquetó en algunos momentos en Twitter, pero entiendo que era mejor para ellos no decir nada porque de ninguno se habló bien. Por cierto, ¿crees que tuvo influencia en el resultado de las elecciones presidenciales? Lamentablemente igual como en YouTube no es tampoco tan masivo en Perú, es masivo para algunas cosas. Sé que tuvo impacto en algunas personas, pero la verdad es que a todos en Perú nos sorprende el resultado de las elecciones presidenciales. O sea, dos partidos que en realidad no figuraban porque igual las encuestas se manejan de manera un poco extraña en cada país. Terminaron pasando a segunda vuelta y son dos partidos que en realidad no tienen mucha acogida en el país. Pero bueno. Al menos aumentó la cultura política de los Sí, peruanos, eso sin es duda, cierto. ¿no? Félix, volviendo al cortometraje, aún existen, con 7 nominaciones en el Mobile Film Festival. Lo has rodado también en los Andes peruanos y a pesar del pesimismo ecológico ambiente, no hay que perder la esperanza porque hay cosas como los árboles que aún existen. Quizás la pregunta sea ¿hasta cuándo, no? La verdad es que sí. Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer? Es muy difícil para un arquitecto como tú construir una película en un espacio tan reducido, ¿no? 1 minuto, un teléfono móvil y una película, ¿no? Y es curioso lo que dices, justamente al ser arquitecto, a veces existe mucho en la carrera esta intención de rellenar con palabras a veces ideas y generar más adjetivos o como florecer un poco, ¿no? El contexto para generar ciertas emociones. Aquí es todo lo contrario, es buscar el minimalismo, concentrar la idea y que se pueda resumir de la mejor forma y es encontrar también nuevas herramientas, ¿no? Lo que traté de hacer aquí fue más como un acto como una puesta en escena de arte hay mucha de interpretación, hay mucho de que uno tenga que llevarse a través con lo que está en la pantalla y evito mucho el diálogo, ¿no? Es para que también, como es un festival internacional, quería que haya muy poco diálogo y que el diálogo que haya sea fuerte, sea intenso, ¿no? Sea algo que transmita mucho. Y finalmente sí se logró resumir bastante bien. Las reglas del festival permiten poner incrustaciones como las que has hecho de esos personajes blancos que aparecen. Eso no está en contra del festival. No, el festival permite, la única regla es que tengas que filmarlo con un móvil de 1 minuto y luego puedes usar programas de postproducción de After Effects, de DaVinci o lo que uno desee para montar el video. Igual que sonido profesional y todo lo demás, luz profesional, todo esto. No es anodino que este año el festival se celebre bajo el lema de Haciendo la paz con la naturaleza y que la ceremonia se entregue este día
8 de diciembre, el Día Internacional del Clima, en la Academia del Clima de París, ¿no? Que es una institución donde se forma gente sobre el clima, ¿no? ¿Te esperabas llegar tan lejos en el festival? La verdad es que cuando hice este cortometraje, al inicio no te voy a mentir que tenía este ímpetu de quiero llegar, pero luego fue cambiando el tema y encontré el guión final para esto y ese ímpetu quedó en un segundo plano. Más me dejé llevar un poco más por el mensaje que estaba llevando, que es una crítica fuerte al sistema y que a veces para llegar a hacer el cambio climático también tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Tenemos que empezar cómo arreglamos la sociedad, porque si la sociedad no está, si seguimos nosotros tratándonos como nos tratamos y tratando a las sociedades oprimidas de la manera como lo hacemos, no vamos a llegar nunca a tratar de corregir un problema ya más allá de actitudes, ¿no? Entonces, llegué a este ímpetu de querer transmitir el mensaje y cuando lo envié estaba feliz de que se pueda transmitir lo más posible. Y la verdad es que cuando me llegó el correo de que estaba nominado no lo podía creer. Quizás tu generación es mucho más sensible, mucho más combativa con los problemas del medio ambiente que nosotros los baby boomers, ¿no? Que somos en el fondo responsables de todo esto, ¿no? Yo creo que la verdad es que no creo que un humano pueda definirse por dónde nació. Creo que todos tenemos... cada vez que nosotros experimentamos algo, cambiamos, no importa la edad. Siento que igual también es parte del sistema esto de decirnos, tú eres de esta edad, tú ya no puedes hacer algo. No, yo creo que las personas pueden cambiar sus maneras de ser, sus actitudes, inclusive cuando tengan 90 años o cuando tiene pues 10 y empieza a aprenderlas. Es un poco más difícil, pero un poco. Pero es cuestión de también de quitarnos estas construcciones que tenemos de yo sé todo. Creo que la mejor manera de poder cambiar las cosas es aceptando que sabemos muy poco siempre, o sea que estamos en constante aprendizaje, inclusive cuando tenemos 100 años, 50 maestrías, 2 doctorados, no lo sé, ¿no? Sin duda. ¿Cuáles son tus proyectos después de esta incursión aquí en París en el cine hecho con un móvil? Ahora estoy en búsqueda de financiamiento para poder crear el largometraje que quiero hacer, que tengo planificado. Habla también un poco de un problema social enorme que hay en Perú, que es justamente... en Perú hay mucho machismo en el sistema, hay mucho machismo también en el sistema judicial y existe una pandemia mucho más importante desde hace muchos años en Perú, que son los feminicidios. Entonces, las personas normalizan muchísimo este tema. Se pasa en las noticias como si fuese un espectáculo prácticamente. No le dan la seriedad del caso. No se hacen tampoco campañas reales a partir de los medios de comunicación para hacer un cambio. En sí, el Ministerio de la Mujer en Perú y el Ministerio de Cultura igual intentan hacerlo desde su frontera, pero es bastante complicado si es que no recibe apoyo mediático. Y creo que es importantísimo a través del cine, que para mí es como una segunda escuela para las personas. A veces se toman mucho más en serio lo que ven en una pantalla grande que a veces lo que ven en la pantalla chica, porque al menos los medios en Perú están bastante desacreditados. Entonces, llevar una historia a través de la pantalla donde se pueda... En este caso, yo estoy utilizando un caso real. Investigué o estoy terminando de investigar 3 casos reales de feminicidio con ayuda del movimiento Manuela Ramos, que es un movimiento feminista en Perú. Y tratar de utilizar toda esta historia real y transmitirla en una ficción basada en la realidad. Porque siento que basar toda la película en la realidad no le va a hacer justicia al dolor tremendo y a todo el sufrimiento que pasaron las familias que trataron de buscar justicia y que lamentablemente no la consiguen hasta ahora. Terrible. La violencia de género es un problema mundial, Sí. desgraciadamente. En fin, pues muchísimas gracias, Félix Bravo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Mucho éxito. Esperemos que podamos invitarte para celebrar uno de los premios para los que estás nominado. Permíteme también que dé las gracias a Thibaut Baduel y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay, y a los espectadores de la cadena Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México también. Saludos a todos. A ti. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Nell'acqua dell'acqua del Dio, silenzio
más juego en el agua.